Las dos superpotencias estaban en contra de una salida diplomática. La expresión que yo más utilizaba era: sí, las superpotencias ponen las armas y los centroamericanos ponemos los muertos. Don Oscar, una de las cuestiones que nos llamó más la atención, siguiendo su discurso cuando recibió el premio Nobel, fue la idea que tiene respecto de la paz, que para América Latina es un bien muy preciado. Lo que hizo José Figueres en el 48 es producto de una mente visionaria, de mucho coraje, después de una breve guerra civil, convertirse en el primer soldado en disolver su ejército, convencido de que un país pequeño como el nuestro, con recursos sumamente escasos, no debería gastar en armas y soldados. Y fue emblemático que el cuartel general de San José se convirtiera en el Museo Nacional. Desde entonces ya llevamos 61 años de no tener ejército, y esto le ha permitido a Costa Rica definir prioridades en beneficio de la gente. Apostar a invertir mejor los dividendos de la paz. ¿Cómo? Declarándole la paz al mundo y asumiendo que su mejor defensa es casualmente su indefensión. Desde entonces nadie se atreve a tocar a Costa Rica. Siempre le digo a mis amigos que la frontera más segura en el mundo entero es la frontera entre Costa Rica y Panamá, dos países sin fuerzas armadas. De hecho, no hay ejército en Haití, y ahí de nuevo, el país más pobre de este hemisferio no tiene por qué tener ejército. Si solo ha servido ese ejército, al igual que muchos otros en América Latina, para dar golpes de Estado, para reprimir a nuestros pueblos. Y ese fue casualmente el mensaje que recientemente llevé a Palestina. Un país como Palestina, a la par de Israel, ¿de qué le vale tener ejército? Lo más sabio sería declararle también la paz al mundo y dejar de gastar en armas y soldados lo que hoy están gastando. En el África subsahariana yo lo intenté, sin éxito. En buena parte sin éxito porque los países ricos como que ven esto como algo poco práctico, como algo demasiado utópico. Para ponerlo de una manera suave, para ponerlo de una manera dura,
es porque los países que producen armas quieren seguir vendiéndole armas a gobiernos pobres para hacerlos más pobres, porque esa es la mejor forma de perpetuar la pobreza, gastar en armas y soldados en lugar de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Para cualquier costarricense, paz es un sinónimo de no tener armas, porque las armas, principalmente utilizadas para la guerra, son para matar vidas, son para matar personas. Entonces, para nosotros paz es sentirnos orgullosos, porque tenemos un país, tenemos democracia, y no necesitamos ni ejércitos, ni armas, ni tampoco violentar los derechos de ninguna persona. Buenas noches, oficial. Buenas noches. ¿Viene a entregar el servicio? Sí. Perfecto. Este es un tipo de arma vieja desde los años 40, una donación. Posiblemente fue usada después de la Segunda Guerra Mundial, de los países del norte, y la donan al país porque nosotros no compramos armas, no invertimos en armas, no se invierte en aviones de guerra, ni bombas, ni ningún tipo de dispositivo militar, porque no lo necesitamos. El rol de la policía en Costa Rica es un rol meramente preventivo. De hecho, tenemos programas preventivos que se dan en las escuelas, los colegios, fuerzas vivas, organizaciones, y hay también una sensibilización y hay una credibilidad de la población que no necesitamos nada que tenga que ver ni con ejércitos ni con armamentos. Costa Rica es un país que exporta lo que tiene que ver con principios de libertad. La figura suya como presidente, a partir, entre otros aspectos, de los acuerdos de paz en Centroamérica, realmente sobresale para la región y sobresale para el mundo. ¿Cuál fue la decisión de lo que se llamó el Plan Arias en ese momento? En honor a la verdad, yo tenía que diferenciarme de mi principal opositor. Mi partido estaba en el gobierno, teníamos que reelegirnos, y mi opositor había dicho que él estaría a la par de Ronald Reagan y que si era necesario hasta dispondría de enviar nuestras guardias civiles a pelear si fuese necesario. Y la verdad es que eso golpeaba toda nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, nuestros valores más queridos y compartidos por el pueblo de Costa Rica. Porque un país en ejército tenía necesariamente que mantenerse fuera de ese conflicto. Y entonces yo no solo quise mantenerme fuera del conflicto, sino involucrarme en buscar la solución del conflicto. Y lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. Entonces yo presenté el plan de paz. El plan de paz al principio lo vio todo el mundo con mucho escepticismo. Mis colegas centroamericanos. Estados Unidos abiertamente estuvo en contra. Y la Unión Soviética abiertamente estuvo en contra. Fidel Castro también. Todos querían una victoria militar en Centroamérica. Entonces fue necesario generar mucha confianza. Que se dieran cuenta que el plan de paz era algo muy mío, muy personal, muy costarricense, que yo no era un instrumento de Washington, y eso me obligó a visitar a mucho presidente latinoamericano, a ir a Europa y a convencer a Felipe González, a François Mitterrand, a Helmut Kohl, a Margaret Thatcher, de que esto era algo muy genuino costarricense.
Y bueno, yo soy un verdadero demócrata, un convencido demócrata, mis credenciales ahí están. Y entonces la democracia era el eje central del plan de paz, del plan Arias. La democracia como un prerequisito para una paz duradera en la región. Eso involucraba el que teníamos que tener elecciones libres, y por eso los sandinistas fueron bastante escépticos al principio. Daniel Ortega me había dicho tiempo antes que no le pidiera que hiciera de Nicaragua una segunda Costa Rica, y yo le dije, no te voy a pedir eso, solo te voy a pedir que no hagas una segunda Cuba. Y por el otro lado, gobiernos donde las Fuerzas Armadas eran muy poderosas, como en El Salvador, don Napoleón Duarte me decía que si no actuaba con mucha prudencia, ciertamente lo iban a tumbar. Y yo tenía que convencer primero a los militares antes que a los civiles, en el caso de El Salvador, por ejemplo, o en Guatemala. Fue difícil, tanto es así que nadie esperaba en agosto de 1987 que los 5 presidentes nos íbamos a poner de acuerdo. No puedo prometerles al partir para la reunión de presidentes que vamos a triunfar. Puedo asegurarles, eso sí, que jamás seremos derrotados. No viajo solo, no transito los caminos de la vanidad. Soy fiel a un mandato, fiel a un pueblo que me encargó sus sueños y que me exige llevarlos al futuro, entregarlos a la patria joven sin una sola mancha. Fue difícil convencer a la opinión pública internacional de que nos apoyaran. Pero cuando fuimos capaces de llegar al acuerdo en Ciudad de Guatemala en agosto del 87 y meses después, en octubre, recibir yo el Premio Nobel de la Paz, el apoyo fue generalizado. No era un premio a la obtención de la paz, era un premio para decirle al mundo lo que está haciendo el presidente Arias es lo correcto. Y entonces yo tuve la oportunidad de hablarle a una sesión conjunta de la Cámara Baja y el Senado en Washington. Y ahí les pedí que le diéramos una oportunidad a la paz, que le cortaran la ayuda a la contra nicaragüense. Usted recordará todo aquello del Irán Contra Gate. Y bueno, me escucharon y me dieron el beneficio de la duda. Y ciertamente de ahí comenzó el principio del fin de la guerra y del conflicto militar aquí en Centroamérica. Mi sueño cuando presenté el plan de paz era convertir a Centroamérica en la primera zona desmilitarizada del mundo. Y por supuesto que mis colegas presidentes nunca estuvieron de acuerdo porque los ejércitos no se los permitían. Pero tampoco me imaginé que 20 años después íbamos a tener un golpe de Estado en Honduras. Y yo fui el que primero le dije al mundo, tenemos que restablecer el orden constitucional y eso pasa por la restitución de Mel Zelaya. Sin embargo, no fue posible. ¿Qué significó desde el punto de vista personal recibir el Premio Nobel de la Paz? Me parece a mí un poco como nominaron no sé quién a Obama comenzando nomás su gestión. Y por eso también todo el mundo sorprendido si apenas tiene 9 meses de estar en el gobierno y ya le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Pero lo más difícil de entender es que lo hayan nominado
sin haber hecho realmente nada especial. Pero bueno, así me pasó a mí. Tan solo porque me le enfrenté en la campaña política a las dos superpotencias, la verdad es que estos 4 suecos decidieron nominarme y fue una gran sorpresa, pero una sorpresa muy bella. Pero más que para mí era de un enorme significado para Costa Rica, porque Costa Rica la pusimos en el mapa internacional, todo el mundo supo lo que era. Por primera vez escucharon hablar de que era un país que no tenía ejército, antes nadie lo sabía. Por primera vez se dieron cuenta de que era un pequeño oasis de democracia en una Centroamérica sumamente conflictiva. Y eso hizo que aumentara la inversión nacional, que aumentara el turismo, que aumentara la inversión extranjera, que nos visitara todo tipo de gente con una gran curiosidad para entender cómo puede en medio de tanta violencia en la cintura de América vivir un país que no tiene ejército. Una pregunta más sobre el premio Nobel. Comparábamos recién, usted hacía la mención del tema de Obama, pero uno podría comparar también los dos discursos, el discurso de aceptación del premio suyo, que es realmente un poema a la paz y termina incluso con palabras de Rubén Darío, y uno puede leer también el discurso de Obama justificando algún tipo de guerra también, ¿no? Eso llama la atención, que haya una diferencia tan notable. Bueno, sí, es que son casos muy distintos. Un poder militar como el de Estados Unidos y un país que voluntariamente se desarmó hace 61 años. La historia de Estados Unidos es una historia de guerra, es una historia de conflictos militares. Y bueno, Obama lo que llega a decir es... yo tengo que defender y tengo que enviar a mis soldados y exponerlos a que mueran en el combate, porque las Naciones Unidas no tiene un ejército. Eso se ha debatido desde la creación de Naciones Unidas en el año 45, y entonces a veces han peleado guerras justas, a veces guerras injustas. Ciertamente Estados Unidos peleó contra Hitler y fue decisivo el papel jugado por Estados Unidos en la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con historias tan diferentes, pues sí, Barack Obama tiene la obligación de ir a defender por qué tiene que enviar más soldados a Afganistán. Estados Unidos ha cambiado con el tiempo y no siempre ha sido fácil, pero sí ha cambiado. Y por lo tanto creo que es importante recordar a mis compañeros mandatarios que no se trata solamente de Estados Unidos el que tiene que cambiar. Todos tenemos responsabilidades y tenemos que mirar hacia el futuro. Yo creo que es importante reconocer, dadas las sospechas históricas de que Estados Unidos tiene políticas que no deberían existir como interferencia en otros países, pero eso también significa que entonces no podemos culpar a Estados Unidos por todos los problemas que surjan en el hemisferio. Eso es parte del trato. Eso es parte del cambio que tiene que ocurrir. Esa es la vieja forma y necesitamos una nueva. Ya en la política, a partir de los 30 años, hay realmente en Costa Rica una realidad muy particular, que quizás por no tener ejército o por otras razones es un país que sobresale
en Centroamérica por ser el país más igualitario. ¿Cuál es el centro, cuál es el núcleo que hace que Costa Rica sea un ejemplo para imitar respecto de la equidad? Bueno, hay una seguridad social bastante amplia. En efecto, los países más igualitarios de América son Uruguay y Costa Rica. Y yo creo que ambos tienen en común eso, un gasto social importante. Esa igualdad no viene por el sistema tributario. En ningún país de América Latina los impuestos son equitativos o progresivos, no lo son. Los ricos no pagan como ricos, eso lo sabemos. Quizás la excepción sea Brasil. Sino está en la calidad del gasto. ¿A dónde va dirigido ese gasto? En el caso de Costa Rica va dirigido fundamentalmente a cultura, educación, salud. Eso por un lado. Y luego el hecho de que durante la colonia Costa Rica ciertamente le dieron el nombre equivocado porque era muy pobre, nada que ver con que era una Costa Rica. Era muy pobre, todo el mundo era muy pobre, había mucha pobreza, y no es sino con los primeros cultivos de café donde comienza a darse por primera vez cierta iniquidad. Aquellos que fueron acumulando riqueza con las exportaciones de café a Inglaterra y eventualmente ya con la industrialización que se comienza a dar a principios de los años 50, porque el mercado común centroamericano es de finales de los 50, hasta el día de hoy en que tenemos una economía muy integrada al resto del mundo. Este es un país que se ha aprovechado de la globalización. O sea, Costa Rica está muy lejos de ser el país proteccionista que es una norma en buena parte de Sudamérica, por ejemplo. La vida del campo es muy dura para nosotros, porque los salarios son muy pequeños. Don Oscar Arias ha ayudado mucho a los pobres, como el terremoto de Cinchona, el montón de viviendas que está haciendo para los pobres, las pensiones a los adultos mayores, a los chiquitos que el presidente les ayuda con una beca para sus estudios, que eso antes no existía. Me gustaría como tener un pedacito de tierra mío para yo poder cultivar la tierra, que yo lo sé hacer, tener un ganadito así, tener unos cerditos, y saber que uno no depende de un patrón, ¿verdad? Porque no hay como hacer las cosas que sean de uno, ¿verdad? Y usted las hace a la manera que usted cree que sea mejor. Yo pienso que la tierra tiene que ser del que la cultiva. Lo que pasa es que lo único que está más repartido a nivel desde que Dios hizo el mundo, el dinero y las tierras, porque además aquí hay 2.000 hectáreas y nosotros no tenemos pero ni una cuarta de tierra donde formar un pequeño rancho de 4 latas, ¿verdad? Dios sabrá por qué hace las cosas, ¿verdad? Don Oscar, pero hay un modelo muy original en lo que usted plantea que tiene que ver con una apertura respecto del mercado, pero un papel importante también del Estado en lo social. ¿Cuál sería, para el modelo costarricense, la relación entre Estado y mercado? Bueno, el mercado lo va a hacer a usted crecer, pero ciertamente el mercado también lo va a hacer concentrar la riqueza. Tiene que haber un papel distributivo importante del Estado y, como le decía anteriormente, me parece que ese papel distributivo está en el gasto más que en la forma de financiar ese gasto. Porque en América Latina, en términos generales, los impuestos no son progresivos y además son muy bajos. La excepción fundamentalmente es Brasil. Pero aquí hay países vecinos en Centroamérica donde la carga tributaria representa el 10% del Producto Interno Bruto. Y un Estado con un 10% del Producto Interno Bruto no puede hacer nada.
Y si el ejército se lleva buena parte de eso, pues no le queda nada para todo lo demás. Entonces Costa Rica le dio prioridad al gasto social, como le he dicho, y eso es lo que nos ha permitido construir una sociedad que no es un paradigma de igualdad, no nos engañemos. América Latina sigue siendo el continente con la mayor desigualdad en el mundo, pero de ahí eso lo explican muchas cosas que todos sabemos. Riquezas naturales ninguno de los países de Centroamérica realmente tiene. En efecto, lo que nos diferencia, yo diría que es una mayor educación. La escolaridad promedio en América Latina sigue siendo alrededor de 7 años. La nuestra es 10 años y medio. Una educación obligatoria y gratuita y costeada por el Estado desde 1869. Nuestro primer jefe de Estado fue un educador, no fue un militar. Y como le digo, la mayor igualdad se debe en buena parte a que durante muchos años Costa Rica fue muy pobre. Y tuvimos una clase media desde hace mucho tiempo importante, porque la movilidad social en Costa Rica, gracias a esa educación, ha sido muy elevada. Aquí la deserción es poca, por ejemplo. El niño que abandona las escuelas es muy poca. Entonces casi todos tienen la oportunidad de estudiar. La educación es gratuita. Entonces todos los chiquillos tienen acceso a la educación. Ya el que no estudia es porque no quiere. Pero sin embargo la ley los obliga, porque un niño de primaria no puede abandonar la escuela. Y los maestros, los educadores somos la mayor parte de los empleados del gobierno. Somos muchos. De hecho hay muchos desempleados porque no hay trabajo. Hoy en realidad es un día donde estábamos preparando ya para la graduación, que será el sábado. Aquí la tenemos el sábado. Entonces, por ejemplo, la compañera está haciendo, a nosotros le llamamos birretes. Son un gorro que se ponen los chiquitos en la cabeza a la hora de la graduación. Aquí lo que nos está afectando muchísimo es la delincuencia, más que nada en la parte urbana, y que se ha desplazado también a la parte rural. Y como en toda parte, casi está en manos de unos pocos, las riquezas más grandes, ¿verdad? Aunque aquí en Costa Rica todavía se mantiene ese concepto de patria protectora también, que se protege, ¿verdad? Porque si bien es cierto que tiene sus deficiencias, también se protege mucho a la ancianidad y a la niñez, ¿verdad? Que son dos entes muy importantes para el país, sobre todo a la niñez. Se les protege por un lado dándoles recursos, digamos, económicos, aunque no suficientes, nunca son suficientes, pero se les descuida por otro lado. Tal vez en parte de la seguridad, la vivienda, todo eso está muy mal aquí. Bueno, yo lo he leído a usted en varios artículos fortaleciendo la idea de que independientemente de que hubiera una globalización económica, tiene que haber una fuerte identidad cultural, y enfatizando la idea de la identidad cultural latinoamericana por un lado, centroamericana por otro y costarricense fundamentalmente. ¿Cómo se construye en un marco de una globalización una identidad cultural fuerte? Pues no es fácil,
Yo pienso que se ha ido perdiendo eso. Eso es una verdad como un templo. La pérdida, la caída de barreras en el mundo, en todos los campos, ha hecho mucho más heterogénea no solo la cultura, sino que todo. Aquí lo importante es que los valores que predominen no sean solo los norteamericanos y que la cultura que predomine no sea solo o fundamentalmente la norteamericana. Pero yo diría que sobre todo los valores, porque el norteamericano es muy individualista. Y nosotros los latinoamericanos no queremos ser así, no queremos ser así. Como le digo, tenemos que cultivar más la solidaridad, cultivar más la compasión, la generosidad, el amor. Elie Wiesel, el premio Nobel, decía que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Nosotros no podemos cultivar la indiferencia. Y si el Estado no puede repartir más riqueza porque no cobra bien en calidad y en cantidad sus impuestos, pues entonces tenemos que hacer de nuestras sociedades mucho más generosas. La principal asignatura pendiente es la incapacidad de nuestros sistemas políticos de haber construido sociedades más prósperas. Podemos sentirnos sumamente orgullosos de lo que hemos logrado en muchos campos. En el arte, en la cultura, en la literatura. Ustedes han tenido poetas maravillosos como Lugones o Jorge Luis Borges. En el deporte, campeones mundiales las veces que quieran serlo, qué sé yo. Pero hemos fallado en el campo del crecimiento económico y social. Este siglo XXI es el siglo de los asiáticos, no es el siglo de los latinoamericanos. Gracias a Dios, ya tengo el trabajito, tengo mi casa aunque sea prestada. Sí, claro, que a uno le falta un techito nuevo, propio, pero ahí no lo tengo. Trabaja uno mucho y gana poco. El empleado que gana poco en el campo. Aquí el presidente ha hecho cosas buenas, cosas malas, como le digo. Hay partes a medias, está. Da una parte del sueldo a algunas instituciones. Y en fin, tal vez mandar a la gente a estudiar. Pero mal es que hay mucho desempleo. Entonces estamos mal por ahí, ¿no? Yo digo una cosa, que uno hace la vida. Uno la hace dura o la hace suave. El lujo hace la vida dura. Pero si uno vive cómodamente va pasando. Cuando yo dejé mi gobierno en 1990, no me pasó por la cabeza nunca que yo pudiera volver. Pero bueno, ya habíamos perdido 2 elecciones seguidas, el partido que me hizo a mi presidente. Y los dirigentes me decían, si perdemos por tercera vez,
este partido se acaba. Entonces tenía una gran presión de la dirigencia. Y luego, en honor a la verdad, este era un país que no tenía rumbo. Mi antecesor había firmado el Tratado de Libre Comercio, lo habíamos negociado con Estados Unidos, el resto de Centroamérica y República Dominicana, y durante mucho tiempo no lo envió al Congreso para que fuera aprobado. Y al final lo envió y por supuesto que no se aprobó. Yo llegué al gobierno y tampoco se iba a aprobar. Hicimos el primer referéndum en la historia de este país para ver si aprobábamos o no aprobábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y Costa Rica estaba completamente polarizada entre los que no querían un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y los que sí querían. Para mí fue como una segunda elección. La ganamos en octubre del 2007 y la ganamos por 50,000 votos, nada más. Ahí de nuevo la ganamos porque los costarricenses confiaron una vez más en mí. Desde entonces le hemos dado un rumbo a Costa Rica. ¿Usted siente como que en cada uno de estos logros que fue teniendo a lo largo de la vida está devolviéndole algo a sus padres, que tiene la matriz de la formación, está en lo familiar para que usted haya tenido el desempeño que tuvo en su vida? Yo he querido ser generoso con la gente. He querido compartir, qué sé yo, los dones que me dejó mi familia con la gente. Y eso me lo enseñaron mis padres. Por mi casa pasaban montones de ONGs, asociaciones de caridad, a quienes mis padres les hacían un cheque mensual para ayudarles. De mi abuelo, por parte de mi madre, era un hombre muy desprendido, que si andaba con una chaqueta o con una camisa y tenía un peón en un cafetal con una camisa rota, se quitaba su chaqueta y se la regalaba. Yo quise ser así desde joven y he querido practicar esa generosidad con la gente más humilde, más necesitada que yo. En este segundo gobierno no cobro mi sueldo, lo regalo. Francamente no lo necesito. Hay otra gente que lo necesita más que yo. Entonces, sí recuerdo muchas cosas que ellos infundieron en mí, esos valores, y formaron mi carácter. ¿Y su madre qué tipo de madre era? Demasiado bondadosa, chineadora, no sé si esa expresión existe. No, necesitamos traducción. Bueno, me mimaba mucho, me cuidaba mucho, me protegía mucho, en buena parte porque yo era asmático y entonces sufría a veces ataques de asma y terminaba yéndome a un hospital. Entonces ella fue excesivamente chineadora, me mimaba más de la cuenta. Mi padre era muy exigente y, como le digo, me obligaba a escribir y a leer y a participar en competencias, escribiendo ensayos, y realmente me enseñó a disfrutar la lectura, y eso realmente me ha servido mucho. Damos la más
bienvenida al acto de graduación de los privados de libertad del Instituto Dr. Gerardo Rodríguez. El día de hoy es un día, me parece muy alegre, en el sistema penitenciario, en cuanto tenemos la oportunidad de ver a tantas personas graduarse y dar un paso más hacia la libertad y hacia un regreso al lado de sus familias. Agradezco mucho a Dios que me ha dado esta bendición, igualmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que me han dado todo el apoyo, y a estos señores bondadosos, al sistema que me ha brindado tanta confianza, y le agradezco de verdad de corazón. Muchísimas gracias. Si tuvieran que contarle a sus nietos en el futuro quién fue Oscar Arias, ¿qué es lo que centralmente les gustaría que dijeran de usted? Posiblemente van a decir que fue un presidente que fue honesto, que fue valiente para defender sus ideas, sus ideales, sus convicciones, sus principios, sus valores, que ayudó a educar al costarricense, diciéndole siempre al costarricense lo que debía saber, nunca lo que quería escuchar. Y creo que fortalecimos las instituciones democráticas de este país en estos años en que fui presidente. Y también, ¿por qué no? La paz en Centroamérica fue importante. Las madres en aquel momento eran las que enterraban a sus hijos en lugar de ser lo contrario. Y yo revertí esa tendencia pacificando a 3 países que fueron Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Tomó tiempo, pero es que es más fácil hacer la guerra que lograr la paz. La paz requiere tiempo, requiere paciencia, requiere humildad, requiere perseverancia. Y todas esas cualidades las tuve en los años 80 para revertir una historia de sangre en Centroamérica por una de paz, democracia y libertad. Y es que cada vez que se fortalecen los ejércitos, se debilita la democracia. Porque esas armas tarde o temprano se pueden disparar. Y si se van a utilizar, puede ser contra otros pueblos, o como es la ingrata experiencia de América Latina, contra nuestros propios pueblos. Por eso que, comenzando el siglo XXI, haya una nueva carrera armamentista en América del Sur, es algo insensato, es algo irracional, si se quiere, para usar una palabra más fuerte, inmoral, porque nuestros enemigos siguen siendo la pobreza, la desigualdad, la falta de una mejor educación, gastar más en la salud de nuestro pueblo, en la infraestructura, en nuestra cultura, en la degradación del medio ambiente, en fin, necesidades insatisfechas que no se resuelven con un tanque más, con un misil más, con un helicóptero artillado más. El primer recuerdo que yo tengo de querer ser presidente lo tuve cuando estaba en el vientre de mi madre.
pero ciertamente en la escuela sí, ya todos mis compañeros me molestaban porque yo decía que quería prepararme para ser presidente. En el colegio, en el anuario del colegio,